tendemos a olvidarnos de este mensaje que es sobre, más que un mensaje, es una doctrina, que es la doctrina del castigo eterno. Y a veces suena así como muy fuerte, suena como rimbombante, pero es algo que está en la Biblia y que nosotros necesitamos entender porque es parte del Evangelio. Los cristianos verdaderos predican el mensaje completo, no lo mutilan, no hablan solo de una parte. Tenemos que hablar todo el consejo de Dios. Y como decía que esta doctrina se evita mucho, de la misma manera que se evita hablar mucho de Satanás o el diablo, porque como hablábamos hace algunas semanas, como que ya es como un mito, ¿no? Ya cada vez menos gente cree que existe un diablo. Entonces algunos dicen, no, eso es un concepto, es un mito, y así se va perdiendo poder la palabra de Dios, y eso es lo que tenemos que recuperar, todo el consejo del Señor. Se evita mucho hablar del pecado. Si usted anda por las iglesias o hace un recorrido por ahí en las redes, usted se va a dar cuenta que hay mucho, no en todo, no al 100%, pero hay mucha motivación, hay mucha palabra centrada en la necesidad de las personas. Por eso usted va a ver que las multitudes se agolpan en ciertos lugares porque se hace un énfasis desmedido en la necesidad de las personas. Y no es que Dios no se ocupe de nuestras necesidades, pero el Evangelio no está dirigido a las necesidades de las personas. El Evangelio no se trata de un Papá Noel que reparte regalos para que mucha gente venga. El Evangelio se trata de entregar el mensaje fiel como el Señor lo ha dado y que nosotros confiemos en ese mensaje. Eso es fundamental en una iglesia que pretenda ser sana, y yo sé que usted quiere pertenecer a una iglesia sana, ¿verdad? Que no queremos hacer énfasis desmedidos en algunas cosas. Entonces, los predicadores no estamos llamados a deslumbrar con nuestro carisma. Comúnmente se busca el carisma de alguna personalidad, o por mucha filosofía, o por palabras motivadoras, sino que tenemos que entender que hay que confiar en la palabra. Este es el secreto para que el Evangelio haga mella en nosotros. Confiar en el mensaje, no confiar en el mensajero, sino en el mensaje. Nosotros tenemos que ser fieles. Por supuesto, usted no estaría acá si usted pensara que yo le voy a mentir, pero usted también tiene la capacidad de discernir si lo que se predica está bien, y si no hay ningún problema en el mensaje, usted no tiene que confiar en el mensajero, sino que tiene que confiar en el mensaje, para que el mensaje haga la obra en usted y usted sea edificado para el día de Jesucristo. A eso nos dedicamos. Y si usted está aquí es porque el Espíritu Santo lo ha traído, y yo celebro eso. Y mire, y vamos a leer ya un pasaje de la Escritura en Isaías 55:11, para que nosotros pongamos nuestra esperanza en la palabra. Porque el mismo Dios dijo esto que vamos a leer a través del profeta Isaías. Dice Dios, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Mire la importancia de recibir la palabra de Dios. Cuando usted y yo, nosotros los hijos de Dios, recibimos la palabra y confiamos en el Señor, el mensaje va a hacer la obra. Usted no puede cambiar por sus propias fuerzas. Usted y yo no podemos cambiar todo lo que queremos cambiar, porque si fuera por nosotros ya lo hubiéramos hecho. Pero no se trata de que nosotros queramos, se trata de la obra que la palabra va haciendo en nosotros. Y tenemos que confiar en Él, porque Él tiene los tiempos para nuestra transformación, siempre y cuando nosotros seamos fieles también en oír, en prestar atención. Recuerde que Israel pereció porque no tuvo conocimiento. Entonces, Dios quiere hacer la obra en mí, la palabra va a hacer la obra en mí, pero yo tengo que recibir la palabra. Si yo hoy día, en vez de recibir la palabra, me voy a comer un asado a Carrizal o el Potrerillo, ¿me entiende? Yo me pierdo la palabra, yo pierdo la edificación. Entonces es tan importante esto que estamos haciendo, y cada vez le tenemos que darle mayor peso a esto. Esto es todo para nosotros. Esto es todo para nosotros. Créame que esto es todo para nosotros. Y el mayor riesgo que tiene el Evangelio es el humanismo. Somos nosotros. Esa parte natural que nosotros tenemos todavía del viejo hombre. Cuando ponemos al hombre como centro, ese es el peor enemigo que tiene el mensaje.
Cuando yo quiero ser el centro del mensaje y que todo tiene que ser para mí, eso se llama antropocentrismo. El centro no es el hombre, el centro es Dios. Él lo es todo. Y todo lo que Él está haciendo es para su gloria. Si Él quiere transformarte a vos, es para su gloria. Si Él quiere edificar la iglesia, es para gloria de Dios el Padre. Jesucristo dijo que edificaría la iglesia para glorificar a su Padre. El Padre edificó al Hijo y le dio la iglesia. Entonces es tan importante entender el plan eterno, porque allí es donde nosotros estamos. Y como hemos dicho otras veces, el ser humano tenemos toda la tendencia de crearnos un Dios a nuestra imagen y a nuestra semejanza. El original es que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, pero nosotros lo damos vuelta. Nosotros queremos un Dios como a nosotros nos gustaría. Y ese es el gran error que cometemos. Tenemos que aprender a aceptar a Dios como Dios es, sin agregarle ni quitarle cosas. Por eso decía recién que en muchos lugares la iglesia no habla del castigo eterno, porque ellos piensan que se va a ofender la gente, que va a ser muy fuerte para las personas, la gente se va a ir, la gente quiere escuchar otra cosa. Y eso, no hay nada más carnal que eso. Nosotros tenemos que hablar el consejo de Dios y confiar en la palabra de Dios. En lugar de amoldarnos a la voluntad de Dios eterno, nos amoldamos muchas veces a nuestra voluntad. Y mucho más cuando hablamos de castigo, ¿no? Porque no hace ninguna atracción hablar de castigo. Pero vamos a ser fieles al Señor. Y mire, yo escuchaba hace poco un famoso cantante que decía que es cantante y predicador. Él decía que él no habla del infierno y del pecado porque no quiere ofender a la gente. Eso es ofensivo. Mire qué peligro, qué riesgo corremos al no querer predicar el Evangelio como Dios manda. Es por eso que hoy vamos a hablar de este tema del castigo eterno, como ya le adelantábamos en el día de ayer. Para entender este castigo eterno, tenemos que entender también que primero habrá un juicio final. O sea, el castigo viene con juicio. Va a haber un juicio, imagínense un juicio aquí en los tribunales humanos. Para que alguien reciba un castigo, primero tiene que haber un juicio. Y tiene que haber una sentencia. Eso va a pasar con todos los seres humanos que han vivido y que habitan y que nacerán en el futuro hasta que el Señor venga. Y ese juicio que está prometido en la Escritura va a estar presidido por el juez de toda la tierra, por nuestro Dios. Él va a ser el juez en ese juicio final. Y vamos a ir ya a el libro de Apocalipsis, Apocalipsis 20, y vamos a leer sobre este castigo y sobre este juicio. Apocalipsis 20:11 dice: vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, ante cuyo rostro huyeron la tierra y el cielo, y no fue hallado lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, en pie delante del trono. Y unos rollos fueron abiertos, y otro rollo fue abierto, el cual es el rollo de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que habían sido escritas en los rollos según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no fue hallado inscrito en el rollo de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aquí tenemos una descripción prácticamente vívida de lo que va a ser ese día del juicio. Y para poder entender un poquito, yo sé que he decidido no subestimarle, sino que yo creo que todos estamos diseñados para entender todo el consejo de la Biblia. Vamos a hablar que, mire, en todo lo que es el mundo cristiano, más o menos hay dos ramas o dos entendimientos de esto que acabamos de leer. Que va a haber un juicio y un castigo eterno, no hay ninguna duda. La discusión es cuándo, ¿no? Entonces, si usted alguna vez ha leído un poquito de teología, yo tengo una placa acá para explicarle que hay dos posturas. Hay una postura que es la premileniarista, que es la que está arriba, que es la que tenemos la mayoría de nosotros. Si usted me pregunta, pastor, yo estoy más de acuerdo con la de arriba, pero yo expongo las dos para que usted pueda
tomar también su decisión conforme a lo que usted lee en la Escritura. ¿Qué significa la premileniarista? Está hablando de cuándo va a venir el Señor. ¿Cuándo viene el Señor? El foco está hecho en cuándo viene el Señor. Esto habla de una línea de tiempo. Allí tenemos la cruz. Nosotros estaríamos antes de la venida del Señor. Esa pequeña flecha significa la venida del Señor, la segunda venida del Señor. Y luego comenzarían 1000 años hasta que venga el juicio del cual acabamos de hablar. Ese juicio del trono blanco que acabamos de decir, lo ubicamos aquí, al final de los 1000 años. Esa es una postura teológica en la cristiandad. Después hay otra postura, que es la amileniarista, que esa postura dice que nosotros estamos ahora ya viviendo en esos 1000 años. Y que al final de estos 1000 años va a venir el Señor en su segunda venida y ahí se dará el juicio. Es lo que estamos de acuerdo, que va a haber un juicio. Seguro va a haber un juicio, seguro va a haber un castigo eterno, que usted elija o estudie o se interiorice para ver si usted está más de acuerdo con la postura premilenarista, por la amileniarista. Hay otras posturas más, pero estas son las dos más fuertes. Entonces, sea cual sea el momento del juicio, todo hombre, todo ser humano deberá enfrentar al juez de toda la tierra y solo habrá dos veredictos posibles: o culpable o inocente. Allí no se va a escuchar un bueno, más o menos te portaste bien. No se va a hablar de eso. Se va a hablar de culpables o de inocentes. Allí no va a haber lugar para réplicas nuestras o de las personas, decir, pero Señor, no. Este es el momento trascendente de la historia de la humanidad. Y esto va a estar determinado. O sea, ¿qué va a determinar que usted y yo o cualquier ser humano sea inocente o sea culpable? Eso va a estar determinado por estar o no cubiertos por la justicia de Cristo. Esto no va a estar determinado por cuánto pecado usted cometió. Este día del juicio y el castigo eterno no va a estar determinado por cuántas veces se equivocó, si usted se equivocó mucho, si usted se equivocó poquito. Esto depende de si nosotros estamos cubiertos por la obra de Cristo. Y de eso vamos a explicarlo ahora para que quede bien entendido. Este juicio, como dijimos, se va a llevar a cabo por el juez de toda la tierra, el cual es justo, es recto, de manera perfecta. Es decir, no hay injusticia en el juez que va a dar la sentencia ese día. No hay ninguna injusticia. Quédese tranquilo, quédese tranquila, que ese día que todos vamos a enfrentar, dice que ninguna persona inocente va a ser castigada. Ninguna persona inocente va a ser castigada. Ningún culpable será tenido por inocente, porque Dios es juez justo. Si es culpable, va a ser condenado. Dios no será cruel. ¿Qué significa ser cruel? Ser cruel no significa no castigar. Ser cruel significa dar un mayor castigo del que merece una persona. Eso es crueldad. Porque Dios castiga, porque Dios es juez, porque Dios va a llevarnos a un juicio. Y todos tendremos que rendir cuentas en ese día. Como leímos recién, los rollos van a ser abiertos. Todo lo que usted hace, vive y vivimos y hacemos está siendo anotado en los libros del cielo. No sé si será un rollo literal, un libro literal. Lo que te quiere decir la Biblia es que a Dios no se le escapa nada. Todo está asentado en la mente de nuestro Dios. Y no va a fallar al recompensar al justo. Esto también es importante. Así como no va a fallar en castigar al culpable, no va a fallar en su recompensa a los justos. Porque Dios es juez justo. Y su justicia es perfecta. Entonces, el hombre que deba enfrentar al juez justo en el juicio final, debe hacerlo conforme a la justicia de Dios o estará en serios problemas. Porque esto no se trata de cuánto o cuán asertivos fuimos nosotros en nuestra vida, sino si nosotros nos vamos a presentar con nuestras obras o con las obras del Señor. Hay dos posiciones o condición posible para enfrentar ese juicio. Todos nos vamos a ver ese día. Todos vamos a enfrentar el juicio final. La pregunta es si usted va a enfrentar ese juicio respondiendo por las obras que usted hizo, o usted va a enfrentar ese juicio
por las obras de Cristo. Y todo el Evangelio se trata de esto. Esto puede ser muy buenas noticias para los que creen en el Señor, pero son muy malas noticias para aquellos que rechazan a Dios. Por eso es que hay que prestar atención a este mensaje. ¿Cómo te vas a presentar ese día? ¿En base a tus propias obras o te vas a enfrentar en base a la obra de Cristo? Aquí está el nudo que tenemos que desatar en nuestro entendimiento en esta mañana. Y es aquí donde cobra sentido e importancia la vida de Jesucristo. Aquí es donde tenemos que entender para qué vino Jesús a la tierra. Aquí nos vamos a dar cuenta de la importancia de esa cruz, de esa obra, de esa muerte, de ese sufrimiento y de esa resurrección de Cristo. Porque si usted ha creído, ¿cuántos aquí han creído en el Señor? A ver, levante su mano bien fuerte, dígaselo a Dios más que a mí. Yo he creído, Señor, yo te he recibido en mi interior, yo creo en vos. Entonces, para esos que levantaron la mano, que han creído en la obra de Jesucristo en la cruz, si has creído que Él fue el Hijo de Dios sin pecado, eso es importante, que Él no tuvo pecado porque nosotros necesitamos su obra. Entonces, si has creído que Él fue sin pecado, si has creído que Él llevó nuestro pecado, otra cosa importante, que es lo que dice la Escritura, que Él llevó nuestros pecados. ¿Alguna vez leíste Isaías 53? Te lo recomiendo. Él llevó nuestros pecados. Él pagó por nuestras rebeldías, por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Ahora yo tengo que entender esto, porque es importante saber que Él se llevó mi pecado y también que sufrió mis dolores por ese pecado. Entonces esta gente que ha creído va a ir a ese juicio final y va a enfrentar al juez de toda la tierra en base a la obra perfecta de Cristo. Esto es importante porque este es el Evangelio. Que usted vaya ese día a enfrentar al juez, no conforme a sus errores, a sus pecados, a cuántas veces usted se equivocó. Vio que la gente dice, yo no le hago mal a nadie, yo he tratado de ser lo mejor posible en esta tierra. Todo eso no sirve. El día que vayamos a ese juicio tenemos que ir diciendo, Señor, yo fallé muchas veces, pero yo he creído y he confiado en la obra perfecta de Jesucristo, porque Él fue perfecto, Cordero sin pecado, para darnos e imputarnos esa perfección, para que nosotros podamos ser libres de la ira venidera. De esto se trata el Evangelio, más que de tu necesidad, de tu alquiler, de tu auto, de que se te pinchó la rueda, de que no sé qué te está pasando. Mire, todo eso es tan pequeñito a comparación de lo que yo le estoy hablando. Necesitamos entender esto. Ahora, si enfrentamos ese día del juicio sin haber creído en el Mesías Salvador, sin haberlo recibido, vamos a enfrentar al juez de toda la tierra, un juez perfecto y santo en base a nuestras propias obras. ¿Quién se anima? La verdad que no, ¿eh? No, pero mucha gente piensa eso, hay un mito. Hay leyendas en este mundo de que van a poder enfrentar a Dios y le van a decir, mire, hay un programa, un periodista que a veces escucho, no sé si lo han escuchado, a Novarecio. Él siempre que hace una entrevista a algún invitado, al final le pregunta, te mueres, ¿a dónde te vas? ¿Qué hay después? Y la mayoría, el 99,9, es más, creo que nunca escuché a alguien decir que confía en Jesucristo. Todos los que han pasado por ese programa periodístico han dicho, yo he tratado de hacer lo mejor posible. Yo creo que Dios me va a decir, bien, lo intentaste. Esto no se trata de intentarlo, mi hermano. Esto no se trata de intentar ser buena gente. Esto no se trata de procurar o de ponerle pilas a la vida. No se trata de esto. Por eso la predicación del Evangelio es tan importante. ¿Por qué? Porque si yo hubiese cometido un solo pecado, una sola ofensa contra la santidad de Dios en mi vida, tendré que responder por mi propia cuenta y el veredicto será culpable. Es así de claro, de sencillo y de transparente el mensaje del Evangelio. Quiero que vayamos a leer Santiago 2:10, porque la Biblia dice esto que vamos a leer a continuación, que nos va a traer una claridad. Fíjese lo que, por eso vino la ley y vamos a entender, porque Dios le dio la ley a Moisés.
Fíjese lo que dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto. Yo quiero preguntar aquí, ¿cuántos alguna vez ofendimos en un punto? Yo tengo que levantar la mano porque creo que he fallado en 8.000 millones de puntos. Desde que nací hasta ahora. Y desde que me conocí al Señor he fallado cientos de veces, por más cristiano que yo sea. Y yo sé que todo ser humano también ha fallado. Pero dice, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. O sea, no alcanza que usted le haya puesto pila a la vida. No alcanza que usted haya intentado no pecar. Dice, si fallaste, si pecaste una sola vez, es lo mismo que hubieras fallado toda la ley. Porque a la presencia del Padre no se puede entrar si no eres perfecto. Nadie puede ir con una mentirita blanca a la presencia del Padre Celestial. Eso vio que las mentiritas blancas. Llaman por teléfono, decirle que no estoy, y está ahí. Eso ya es una mentirita de las que se llaman blancas. El mito, la gente habla así, no, es una mentirita venial. ¿No? Las religiones hablan de eso. Entonces, usted no puede ir con ese, decirle que no estoy, y después fue perfecto toda la vida, y usted presentarse con esa pequeña mentira delante del Señor. Es imposible. Dice, fallaste un punto. Es como si hubieras fallado todos los puntos. No puedes venir, no puedes entrar. Jesús es Dios hecho hombre, se hizo hombre para ser perfecto. Dice que caminó sin pecado. Cordero perfecto, sin mancha ni defecto, murió y resucitó y ascendió y se sentó a la diestra del Padre. Y dice la Biblia que todos los que creen en Él somos justificados. ¿Qué significa justificados? Que esa perfección que Jesucristo tuvo aquí en la tierra me es imputada, me es regalada por gracia, por medio de la fe. Por eso es que tienes que creer en Él. No es para que seas un religioso y vayas a la iglesia todos los domingos y hagas un montón de rituales. Es para que te salves y para que edifiques tu vida. Por eso nos congregamos. Por eso predicamos. No solamente para que algunos se conviertan y vengan al Señor, sino para ir edificando la vida de los santos. Porque esa es la voluntad del Padre para con el Hijo. Porque el Padre... ¿Cuántos se acuerdan en el Antiguo Testamento? Es muy lindo, hay muchas figuras de esto. Pero dice que Abraham tenía que buscarle esposa al hijo. Y lo mandó al siervo. Todo es una figura de lo que estamos viviendo. O sea, el Padre le está preparando esposa al hijo. Es por eso que usted tiene que ir al Padre Celestial cada día para ser fortalecido, ser edificado. Porque un día nos vamos a casar con el Señor y seremos la novia y Él será el novio y nos casaremos y viviremos para siempre en un matrimonio por toda la eternidad con el Señor. Y es por eso que tenemos que hablar de estas cosas. Y es por eso que lo que más necesita el hombre en la vida es a su sumo sacerdote. ¿Se acuerda que hace poquito hablamos del oficio de Cristo como sumo sacerdote? No solamente como profeta, no solamente como rey, sino como sumo sacerdote. Y usted tiene que conocerlo a Él como sumo sacerdote, porque es la única manera de ver cara a cara el día del juicio al juez de toda la tierra y salir aprobado, no por mi obra, sino por la perfección de Cristo. A eso se le llama gracia, a eso se le llama regalo inmerecido. No es por tus méritos, es por los méritos de Cristo que tenemos, que nosotros podemos llegar al Padre Celestial. Y por eso que Jesús en Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el enlace, como enseñamos hace poquito. Romanos 2:13 dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y aquí está afirmando un poco más lo que yo acabo de decir. ¿Quiénes son los hacedores de la ley? Los que hemos sido justificados. Por haber creído en Jesucristo, el Padre Eterno nos mira en Cristo Jesús y nos ve perfectos. Nos ve perfectos. ¿Cuántos creen eso? Tiene que creerlo, porque ese es tu pasaje al cielo. Tu pasaje al cielo no es equivocarte nunca. Tu pasaje al cielo es que creas en la obra de Jesucristo. Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Cada frase acá hay que prestarle mucha atención.
justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Me gusta como el rey David ya había visto esto desde hacía años antes de que el Señor viniera a la tierra. Mire las palabras de David en el Salmo 133. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Si el Señor nos llega a mirar y mirar al pecado, ¿quién se podrá mantener delante de Él? Nadie. Esto viene para derribar el orgullo humano, el orgullo del hombre, la religiosidad del hombre, porque el mundo está lleno de religión y hay muy poquito evangelio, y es por eso que tenemos que cada uno de nosotros predicar el evangelio, porque las religiones han ocupado el lugar de Dios, han ocupado el lugar de mediador, quieren ocupar el lugar de Cristo, y te dicen que si vos te haces de una religión, vos te vas a salvar si estás con nosotros, y si vos estás con ellos te vas al infierno. Esto no se trata de religiones, esto no se trata de grupos, esto se trata de Jesucristo. La religión no salva, los grupos no salvan. Y ellos van a ir un día a rendir cuenta delante del juez de toda la tierra por haber querido ocupar el lugar de Cristo. No quisiera estar yo en esos zapatos. Pero fíjese, estamos en David. David había dicho, si el Señor mira los pecados, ¿quién podrá mantenerse? Y mire lo que sigue diciendo en el Salmo 32:1. Bienaventurado. ¿Cuántos se acuerdan qué significaba bienaventurado? Felices. Esta es la única gente feliz de la tierra. Por más que usted en la televisión los vea todos así contentos, eso no es verdadera felicidad. Tal vez están entretenidos con su dinero, están entretenidos con su placer, están entretenidos con las cosas de este mundo, pero la única persona que puede ser feliz en esta tierra, por eso dice bienaventurado, la traducción es felices. Feliz aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Feliz el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. ¿Por qué? Porque ha sido perdonado en Cristo Jesús. Entonces, mi hermano, la persona bendecida es aquella a la que el Señor no le imputa la culpa que realmente tiene. ¿Qué vamos a ocultar nosotros nuestro pecado? No podemos ocultar. Pecamos, como digo siempre, cada microsegundo de nuestra vida. Pero esa culpa que realmente teníamos fue cubierta por el Señor. Y esta es la única persona que puede ser verdaderamente feliz en la tierra. ¿Sabe por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Y no hay puerta trasera a ese pasaje escritural. Y esto resume todo el evangelio de no tomar en cuenta el pecado y los pecados a los que pecaron, porque al creer en el Mesías nuestro pecado fue llevado por Él y nos vistió de su justicia. Amados, esto se trata de ser vestidos de justicia. Cuando la Biblia dice que ese día del juicio no te encuentre desnudo, ¿a qué se referirá? Que te encuentre vestido de la justicia de Dios. Fue lo que pasó en el huerto cuando pecó Adán y Eva. Dice que se vieron desnudos y se quisieron poner unas hojas de higuera ahí para taparse un poco. El Señor dice, ¿qué es eso? Esas son las obras humanas para tratar de figurar delante de Dios. En realidad el Señor fue el que sacrificó los animales y le puso pieles para tapar su desnudez y su vergüenza. Eso es un símbolo de Cristo, eso es una premonición de lo que iba a pasar en la cruz. Por eso el Señor es el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Amados, el Evangelio es maravilloso cuando lo entendemos. Por eso mientras yo hablo, usted ore al Señor y dígale, Señor, revelame el Evangelio, que yo pueda entender lo que se está predicando, no superficialmente, sino en mucha profundidad, porque cuando esto se revela en profundidad, nos volvemos fuertes para esta tierra. El pueblo de Dios perece porque le falta conocimiento, pero cuando tiene conocimiento, vive, y vive fuerte, y vive poderoso. Y para eso fuimos puestos en la tierra, para hacer luz y para hacer sal. Mire, vamos a ir a Romanos 10:14, porque acá aparecen todas las preguntas, ¿no? Acá van a aparecer las preguntas. Bueno, ¿y qué va a pasar con esos indios que vivían en la cordillera, que nunca escucharon el mensaje del Evangelio? ¿Cuántos se han hecho esas preguntas o las han oído? ¿Y qué va a pasar con aquellos que vivieron antes de que vinieran aquí? Todas las preguntas, los del África y los precolombinos,
¿Qué va a pasar con ellos, con esa abuelita que yo tenía, que nadie le predicó el evangelio? Todas esas preguntas las empieza a responder la Biblia. Vamos a Romanos 10:14. Empieza el apóstol Pablo diciendo: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? O sea, usted no puede invocar a Dios si no ha creído primeramente. Dice: ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo proclamarán si no son enviados? Mire lo que dice aquí el apóstol Pablo. ¿Cómo está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas noticias. Qué bueno si hay gente predicando. Qué bueno si nos predicaron y nosotros predicamos. Pero acá sigue contestando preguntas y dice: pero no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién creyó a nuestra noticia? Así que la fe viene por lo que se oye, y lo que se oye a través de la palabra de Cristo. Pero digo, ¿acaso no oyeron? Esto para todos los que dicen precolombinos, africanos, indígenas que no oyeron. Pero digo, ¿acaso no oyeron? Ciertamente que sí. Su mensaje salió por toda la tierra y sus palabras hasta los confines del mundo habitado. Acá lo que está diciendo es que no hay excusa, que todo ser humano lo ha oído. Salió por toda la tierra el mensaje de Dios. Ahora vamos a ver cómo. Porque aquí el rey David, ahora nos vamos otra vez al rey David, a los salmos, cuando explica esto que está tratando, porque Pablo está citando los salmos. Vamos al Salmo 19:1. Mire lo que dice, esto es maravilloso, mi hermano, lo que dice el rey David aquí. Los cielos describen detalladamente la gloria de Dios. O sea, que no hace falta que alguien le predique a alguien. Acá lo que estaba diciendo es que los cielos describen detalladamente la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día a otro día vierte profecía y una noche a otra noche revela sabiduría. Donde no hay lenguaje ni idioma, la voz de ellos no es para ser oída. Présteme atención. Hay una voz que no es audible. Hay una voz que no es una voz de un predicador. Acá dice que es una voz que no es para ser oída. Y acá aparece una palabra tremenda que es su línea, en el 4. Su línea, esa palabra línea, y que puede reventar nuestros oídos cuando la traducimos, porque esa palabra en el original es matzarot. Su línea, porque si hay una palabra que yo no entiendo cuando estoy estudiando la Biblia, yo tengo que ir a buscarla. ¿Qué línea de Dios salió por toda la tierra? Su línea, su mazarot. Ahora, cuando fuimos a buscar mazarot, prepárese para escuchar esta palabra, su zodíaco. Pastor, ¿se me volvió astrólogo? No. Su zodíaco salió por toda la tierra. Después lo vamos a investigar y vamos a profundizar más. Algunos que han estado muchos años con nosotros, alguna vez hablamos un poquito de esto. Dice, salió por toda la tierra ese mazarot, esa línea, ese zodíaco, y sus palabras hasta los confines del cosmos. En ellos, mazarot, el zodíaco, puso tabernáculo para el sol. Y ¿el quién? El sol, como esposo que sale de su alcoba, se alegra cual atleta corriendo la carrera. De un extremo de los cielos es su salida y su órbita hasta el término de ellos. Y nada queda escondido de su calor. Usted tiene que conectar esto con lo que acabamos de ver de Pablo, que Pablo dice que los cielos cuentan su gloria, el rey David dice lo mismo, que las cosas creadas nos hablan de Dios. Entonces cuando empezamos a profundizar un poquito, empezamos a entender esto, y yo aquí quiero hacer una pequeña aclaración de cómo el evangelio ha estado presente siempre en la tierra. Desde Adán hasta Moisés hubo testimonio del evangelio. Desde Moisés hasta Juan el Bautista hubo otro testimonio, que es la ley de Moisés.
Y desde Juan el Bautista hasta nuestros días tenemos a Jesucristo el Mesías. Estas cosas están desde los días de Adán. Solo que después vinieron los imperios, el babilonio, vinieron los griegos y le pusieron nombres a las estrellas, utilizaron esto para cosas que no había que utilizarlas, cuando en realidad Dios plasmó su mensaje en los cielos. Yo me imagino a Adán o a Enoc o a esos hombres que no tenían celular, que no tenían televisión, que no perdían el tiempo con Netflix. Cuando se iban a acostar, cruzaban sus manos atrás de la nuca y se ponían a ver las estrellas al lado de la carpa. Y empezaban a ver las estrellas. Y empezaron a dilucidar constelaciones. Y empezaron a entender lo que dice los salmos, porque el rey David dice que Dios le puso nombre a todas las estrellas. Así como Adán le puso nombre a todos los animales, Dios le puso nombre a todas las estrellas. Y ellos conocían esos nombres, solamente que después vinieron los griegos, inventaron toda la mitología griega y le pusieron estos nombres al zodíaco, pero en realidad todos esos nombres son griegos y hay que cambiarlos por los nombres hebreos para empezar a entender cuál es el mensaje que está escondido en el cielo, porque el cielo siempre tuvo testimonio de Dios. Vuelvo a explicarlo otra vez, desde Adán hasta Moisés no había Biblia. ¿Qué tenían esos hombres? Tenían el cielo. Por eso cuando se habla de la Torre de Babel, algunos piensan que la Torre de Babel era porque querían llegar al cielo. Nadie quiere llegar al cielo con una torre. Ahí la traducción está mal. Lo que querían hacer era conocer las estrellas. Eran avistadores, eran lugares donde se podían estudiar los cielos, lo mismo que las pirámides, lo mismo que todos los sigurat que usted ve en el lejano oriente. Cuando vemos todo eso era porque los hombres estudiaban las estrellas. Solo que los hombres, al apartarse de Dios, fueron reemplazando los nombres verdaderos por sus propias historias. Y ahí apareció Zeus, y ahí apareció Afrodita, y ahí aparecieron todos esos nombres y taparon el testimonio que estaba en los cielos. Pero el cielo nos habla de este evangelio del que predicamos todos los días. Ahora, esto simplemente yo lo hablo para que veamos la gloria de Dios. Porque hoy usted no necesita el cielo, porque hoy tenemos al Hijo. Dice que el Señor nos habló de muchas maneras, en todos los tiempos, de muchas formas, pero ahora, en los postreros días, nos ha hablado por el Hijo. Hoy nos habla a través de Jesucristo. Hoy no necesitas ir a las estrellas. Hoy no necesitas centrarte en la ley mosaica, porque la ley mosaica fue el testimonio para esos días. Hoy te ha hablado por el Hijo. La ley de Moisés tenía sombras y figuras de Jesús. Pero hoy tenemos la esencia. Moisés te hablaba de un cuerno, de una trompeta, de un shofar, de carnero. Hoy te habla de la voz de Dios que está dentro de tu corazón. El nuevo pacto dice: y pondré mis leyes en sus corazones, y nadie le tendrá que decir al otro que me conozca, porque todos me conocerán. Tienes el Espíritu Santo adentro tuyo, si es que has creído en el Señor. Hoy tienes el testimonio adentro tuyo. La menorá, ese candelabro, está dentro tuyo. Cuerno de carnero está dentro tuyo. Todo está dentro tuyo. El pan está dentro tuyo. El sacrificio está en ti. Lo que en el Antiguo Testamento eran sombras y figuras y rituales, hoy está dentro de nosotros. ¿Por qué Dios hizo todo esto a tal perfección? Porque un día tenemos que enfrentar ese juicio final. Y lo único que nos puede librar de la ira venidera, que es la ira de Dios, es estar cubiertos por la obra de Jesucristo. Y estas cosas las hablamos para que sea glorificado el Señor. Lo que nos gozamos en este momento es la perfección del Señor, del que nunca dejó a la humanidad sin mensaje. Así que todos, como dice el apóstol Pablo, no tienen excusa. Vamos a Romanos 1:20. Porque todas las cosas invisibles de Él, tanto su eterno poder como deidad, se hacen claramente perceptibles desde la creación del mundo. Presta atención. Desde la creación del mundo, entendiéndose por medio de las cosas hechas, de modo que son inexcusables. No hay excusa para ningún ser humano. Nadie podrá decir: a mí nadie me predicó el Evangelio. Y siguen apareciendo las preguntas, ¿no? ¿Cómo puede Dios condenar a alguien si no escuchó el Evangelio? Ya está excusado por esto que acabamos de hablar. Dios no condena a la gente por haber rechazado un evangelio que nunca escuchó. Él condena por haber rechazado a Dios desde el principio. Dios no va a condenar a la gente porque hoy rechaza el evangelio. Por eso que Jesucristo dice: el mundo ya está condenado. Y usted tiene que conectar este mensaje
con expiación limitada. Si usted es fiel en ir estudiando todo lo que se imparte en la iglesia, recuerde, expiación limitada le va a ayudar a entender estas cosas y vamos a excusar a Dios de tratarlo de malo, de injusto, de por qué condena a la gente, por qué alguien se va a ir al infierno, porque la mente del hombre no puede entender que exista un infierno, un lago de azufre y fuego, un castigo eterno. Es como que lo supera el ser humano. Por eso hasta muchos teólogos dicen, no, eso es muy simbólico, en realidad no es tan así, y el hombre empieza a rebajar el mensaje del Evangelio. Nosotros tenemos que recordar que Cristo vino a un mundo que ya estaba condenado desde el Edén por haber rechazado a Dios y haber pecado contra Él. Un hombre que pecó contra un Dios infinito, contra un Dios eterno, recibió un castigo eterno porque el hombre fue creado eterno. Que aunque tu cuerpo y mi cuerpo mueran, tu interior, tu espíritu vive para siempre. Por eso el título del mensaje, castigo eterno, en 1 de Pedro 1:3. Por eso Pedro dice, bendito sea el Dios y Padre de Jesucristo, Señor nuestro, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Si estás en Cristo, Él te hizo renacer. Si estás aquí es porque Él te llamó. Si estás aquí no es porque vos lo andabas buscando. Si estás aquí es porque Él te atrajo con cuerdas de amor. Si estás aquí es porque Él te escogió desde antes de la fundación del mundo. Si estás aquí es porque Él te pensó y te amó y te amará por siempre con amor eterno. Sánate de todas tus bajas autoestimas. Sánate. La gente te habrá dicho que no sirve, la gente te habrá dicho que no, que eres una porquería, te habrá despreciado. Eso es el hombre, ese es el hombre caído. Dios dice, con amor eterno te he amado, por eso estás aquí y quiero que seas parte de mi iglesia. Así que si no has recibido a Cristo, crea hoy, reciba a Cristo en su interior, porque los que le recibieron, se les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Tienes que recibirlo. Tienes que decirle, Señor, he creído al mensaje que predicó el pastor. Quiero recibirte en mi interior. Y quédese tranquilo que esas son nuestras oraciones. Si fuiste escogido, ella se zambulló dentro tuyo. Simplemente que eso es para que vos lo empieces a entender. Muchos han hablado de una segunda oportunidad. ¿Ve? Porque nosotros queremos hacerlo a Dios como somos nosotros. Bueno, pero ya veo que si el Señor me condena, seguramente por ahí le va a dar lástima o me va a tener misericordia y me va. No. Preste atención, eso no es lo que dice la Biblia. Hay un montón de doctrinas que tenemos que derribar de la mente de las personas. No solamente de los grupos heregéticos, sino que las doctrinas son el resultado de la carne. Dice que la obra de la carne es herejías, una de las tantas obras. Así como fornicación, adulterio, herejías. Eso sale de nuestra carne. Las herejías son lo que nuestra carne se inventa para calmar la conciencia. La iglesia siempre ha enseñado esto del castigo eterno. La doctrina del castigo eterno siempre ha sido enseñada desde el primer momento que comenzó la iglesia. No es una doctrina nueva. Jesús y los apóstoles enseñaban esto, solamente que se cumplió lo que dijo Pablo, que después de su partida vendrían engañadores que traerían falsas doctrinas. Y hay muchas doctrinas extrañas que se han levantado para derribar la verdad de Dios. La verdad divina siempre va a sufrir ataque. Y los ataques comúnmente no van a venir desde afuera, vienen de adentro, del seno de la iglesia. La gente de este mundo nunca va a atacar porque no sabe nada ni lee la Biblia. Entonces, ¿de dónde se van a levantar los ataques, las herejías? Desde adentro, de gente que parece ser cristiana pero que no es. Por ejemplo, una de las doctrinas que se levantó contra la verdad del castigo eterno se llama el universalismo. Porque hay personas que piensan que Dios los va a salvar a todos y que como Dios es un Dios de amor y un Dios bueno, no los va a enviar al infierno, sino que van a pasar por un purgatorio. ¿Lo he escuchado alguna vez, no? Lo van a mandar a un lugar intermedio, ¿no? Como para que se purgue. Y después que salga de ahí, usted se va a salvar. Y ahí ellos dicen en el universalismo que se va a salvar todo ser humano. Mi pregunta para los que enseñan eso es: ¿para qué habrá un infierno, un lago de azufre y fuego? ¿Para qué? Entonces, mi hermano, hubieran creado el purgatorio y ahí pasamos todos
y después nos salvamos todos. Pero eso a veces lo inventa el hombre, porque el hombre siempre le quiso llevar la contra a Dios. Esto lo enseñan los católicos y los unitarios, por ejemplo. Son grupos que enseñan el universalismo. Después hay otros grupos, otras religiones, que enseñan una doctrina llamada el aniquilacionismo. Y ya la palabra nos empieza a explicar un poquito. Esta doctrina enseña que Dios, una vez que sean condenados, los que salen culpables, Dios los va a destruir. Es decir, van a pasar a ser nada, no van a existir más. Entonces no van ni a sufrir ni nada, porque los va a destruir. Eso se llama aniquilacionismo. Eso es una herejía, que es la que enseñan, por ejemplo, los testigos de Jehová, los adventistas, porque ellos lo quieren hacer más bueno a Dios. Ellos creen que Dios es malo porque ha creado un infierno o ha creado un lago de azufre y fuego o un castigo eterno. Entonces, ellos inventaron esto, de que los humanos que sean condenados van a pasar a la nada misma. Hermanos, eso es una herejía que no está en la Biblia. Y otra, por ejemplo, que una secta del año 220 llamado Orígenes de Alejandría empezó a enseñar no solamente que existía el purgatorio, sino que dijo que Satanás y los demonios se iban a convertir y iban a ser salvos. Mira, tenemos todos los extremos, ¿no? Ese Orígenes de Alejandría. Fue un buen teólogo, nada más hizo la exapla, hizo muchas cosas, ahí ayudó mucho, pero tenía una doctrina y se fue y empezó a decir que se iba a convertir el diablo y los demonios. Tremendo, esto para que vea hasta qué punto puede llegar el hombre si usted lo deja a su propia mente. Pero la Biblia dice que tanto el castigo como la gloria van a ser eternos. Tanto el castigo como la gloria para todos los salvos va a ser eterno. Que los hombres mueren una sola vez y después de esto el juicio, dice Pablo. Está estipulado que los hombres mueran una vez y luego de esto el juicio. No hay más oportunidades, mi hermano, porque el hombre fue creado con eternidad. El hombre fue creado eterno. No va a desaparecer, Dios lo creó eterno. ¿Dónde está eso? Vamos a Eclesiastés 3:11. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Es decir, te ha puesto eternidad adentro tuyo. O sea, eres un ser eterno. Tu espíritu no muere. Tu cuerpo se va a parar, tu corazón se va a parar un día, pero tu alma y tu espíritu no se mueren. Y en Daniel 12:3 dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Así que los que han creído irán a la gloria eterna y los que no han creído irán a la perdición eterna. Hermanos, estamos poniendo base doctrinal para tu vida cristiana. Estamos poniendo base de entendimiento y de conocimiento para que no perezcamos en el camino y para que las falsas doctrinas no logren tomar posesión de nuestras mentes. Segunda de Tesalonicenses 1:9 dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. No dice de un ratito y los van a aniquilar. Dice pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces, para ir recapitulando, luego de la condenación de los incrédulos en ese juicio final, los hijos dice que vamos a vivir en la tierra nueva. Los que hayamos creído, los que hayamos vestido nuestras vidas con las obras de Cristo, vamos a vivir en una tierra nueva, porque dice la Biblia que habrá cielos y tierra nuevas. Y la tierra y el cielo que se separaron por la caída de Satanás, y esto es otro tema del que no me voy a meter mucho tiempo, pero para que usted sepa lo que pasó entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2. Usted ve que Dios creó los cielos y la tierra. Primer versículo de la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Allí inmediatamente vino la rebelión de Satanás y los ángeles y todo se desordenó. Entonces dice, la tierra estaba desordenada y vacía. Entre el 1:1 y el 1:2, ahí vino la rebelión de Satanás y los ángeles. ¿Y qué pasó en ese momento, mi hermano? El cielo y la tierra que estaban unidos se separaron. Porque allí viene todo un ordenamiento del Señor, y ahí donde el Señor crea el firmamento, dice que separa las aguas de arriba, las aguas de abajo. Todo ese ordenamiento que hace el Señor en Génesis 1:3 al 2:4, allí tenemos que
la separación del cielo y de la tierra. Por eso, cuando nos venimos al final de Apocalipsis, ¿qué pasa? El cielo vuelve a unirse a la tierra. Eso es toda la historia de la humanidad y lo que está escrito en la Biblia. Un día el cielo y la tierra se separaron, pero al final de los días, el cielo y la tierra se volverán a unir. Yo no sé quién inventó el mito ese que vamos a vivir en una nube, vio que salen los cuadros con los angelitos así desnuditos, tocando una arpa. Todo eso es mitología, eso no tiene nada que ver con la Biblia. Nosotros vamos a vivir sobre la tierra. Usted no se va al cielo y va a quedar ahí en una nube. No, usted va a vivir sobre la tierra porque la tierra fue creada para ser habitada. Y todos los salvos habitaremos la tierra. Eso dice la Biblia. Vamos al Salmo 37, 29. Dice, los justos heredarán, no dice el cielo, heredarán la tierra. ¿Pero por qué van a heredar la tierra? Porque estará unida al cielo nuevamente, como fue en un principio. Porque los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Siempre. Así que no mire tanto para arriba, que seguramente vamos y volvemos, rapidito. Entonces el Señor, por ejemplo, esto ya ha pasado otras veces, con el diluvio, arrasó la tierra y comenzó de nuevo. ¿Cuántos se acuerdan del diluvio? En los días de Noé. Solo que ahora lo dice y lo ha prometido el apóstol Pedro, esta vez será con fuego. Va a quemar todo y comenzará de nuevo. Dice, como en los días de Noé serán los postreros días. Y comenzará todo otra vez, pero ahora definitivamente, la primera vez por agua, la segunda vez será por fuego. Y así como habrá una vida eterna para los escogidos, habrá un castigo eterno para los que se pierden. Mateo 25, 46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Segunda de Tesalonicenses 2:10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por cuanto no recibieron, dice, no por cuanto no aceptaron. No recibieron. No se trata de usted, se trata de Dios que te salva. Por eso usted tiene que celebrar que en esta mañana usted está aquí creyendo en el Señor, y si ha creído, celebre, y si no ha creído, crea en este día y empieza a celebrar la vida, porque si usted cree en el Señor, usted nunca enfrentará al juez para escucharlo que usted está perdido y que se va a un castigo eterno. Usted lo va a escuchar y va a decir, bien, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Eso debemos escuchar solamente si estamos vestidos. ¿Cuántos se acuerdan la parábola? Había una fiesta de casamiento, todos bien vestidos, y apareció uno sin ropa de casamiento. Y el Señor dice que le mandó a los guardas, dice, ¿y usted cómo entró acá? Afuera, a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. O sea, no puedes entrar a las bodas si no estás vestido para la ocasión. Necesitas conocer el Evangelio. Apocalipsis 14:11. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, y cualquiera que recibe la marca de su nombre. Mire, yo sé que hay muchas preguntas que surgen en nosotros, los que hemos perdido seres queridos, hemos perdido familiares, se nos ha ido gente que hemos amado y los hemos perdido, y hemos planteado. Y mucha gente nos ha dicho, pero yo ¿cómo voy a disfrutar? ¿Cómo voy a disfrutar del cielo sabiendo que una abuelita, que un papá, que fueron incrédulos, que no creyeron en el Señor? ¿Cómo yo voy a poder disfrutar del cielo? Dígame si no nos hemos hecho esa pregunta los que hemos conocido al Señor. Porque todos seguramente tal vez perdimos a un familiar que no creía en Dios, que nunca recibió el testimonio de Dios. Y yo quiero traer un poquito de luz sobre esta situación, porque tenemos que comparar o cosas que salen, ¿no? Dicen, no, es que yo tengo un familiar que falleció y me alumbra desde el cielo. No, hermano, todas esas cosas son antibíblicas, no tienen nada que ver. Los muertos no nos guían, los muertos no nos visitan, los muertos están muertos. Hermano, usted no puede estar pensando que los muertos quisieran venir para acá abajo, y algunos que se quieren ir para allá arriba. Todo eso lo vamos a ordenar ahora conforme al mensaje de la Escritura. Hoy, mientras nosotros estamos en este plano terrenal,
Nos ocupamos demasiado o nos preocupamos demasiado por este plano terrenal, por este plano de acá abajo, más que del plano de arriba. Nos preocupamos más por el bienestar de nuestros familiares, de nuestros seres queridos, de nuestros amigos. Esa es nuestra preocupación ahora. Y es así porque estamos aquí en la tierra y porque tenemos esta carne. Nos preocupamos más por las cosas de la tierra que por la vindicación de la justicia de Dios. Pero una vez que usted y yo estemos en gloria, una vez que una persona está en gloria, está con el Señor, eso se va a revertir. Y vamos a celebrar más la justicia de Dios que preocuparnos por los incrédulos que no creyeron. Cuando estemos en gloria, lo terrenal va a perder 100% el interés de nosotros. Si usted llega a morir o llega a partir hoy día y se va con el Señor, a usted no le va a importar más nada lo de la tierra. Usted se va a encontrar y usted va a vindicar la justicia de Dios. Usted no va a estar peleando con Dios. Usted va a decir, si fue mi mamá, si fue mi papá, Dios es justo, yo voy a estar de acuerdo con Dios. Así que toda esa lloradera que a veces hacemos, la hacemos porque nosotros estamos acá en la tierra, porque vemos por un espejo oscuramente. Hoy estamos en la carne, nos duele la carne y nos duele la carne de nuestros seres queridos. Pero cuando usted en gloria, nos va a pasar lo que dijo el apóstol Pablo. Yo prefiero irme con el Señor y estar con Él, que es muchísimo mejor. Ellos no están diciendo, hoy voy a dejar a mis seres queridos. No, mire, mi papá partió con el Señor. Él está contento con Dios, no quiere saber nada con la tierra. Porque allá cuando llegó, le secaron las lágrimas del sufrimiento que todos vivimos aquí en la tierra. Y mientras tenemos vida aquí en la tierra, no hay que perderla en las cosas vanas. Lo que tenemos que hacer es edificarnos, predicar el evangelio, aprovechar los días porque los días son malos. ¿Cuántas horas perdemos? Ya de por sí porque hay que trabajar. Pero mi hermano, aproveche los tiempos, edifíquese. Porque nosotros vamos a tener posición en la eternidad conforme lo que nosotros edificamos aquí. Dice, pequeños y grandes, recompensas y castigos. ¿Para quiénes, pastor? ¿Para los hijos también? Para los hijos también. Hoy no vamos a hablar, hoy estamos hablando del castigo eterno de los que se pierden. Otro día vamos a hablar de qué va a pasar con nosotros, el castigo para los hijos. Es diferente el castigo para los hijos que el castigo de los impíos que se perdieron para siempre. Entonces se va a revertir eso y cuando estemos en gloria vamos a perder 100% el interés por la carne y por las cosas de la tierra. Filipenses 3:19. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Ahí está. Porque acá está hablando de los impíos, mi hermano. Pero hay muchos cristianos que solo piensan en lo terrenal. Y eso es lo que hay que perfeccionar con la palabra. Por eso predicamos el evangelio. Para no pasarnos todo el día pensando en lo terrenal. Tenemos que pensar en lo celestial. Pensemos en ese día que vamos a rendir cuenta un día y cómo nos vamos a presentar. Pero acá tenemos un ejemplo de los que piensan en lo celestial. Mire, Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, levante usted para usted, pero levante la mano. A usted le está hablando. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Cuánto más cuando estemos en gloria? No vamos a poner la mira en las cosas de la tierra, nos olvidamos de la tierra. ¿Y sabe qué vamos a descansar? De que Dios es justo, de que Dios no es cruel, de que Dios no va a castigar a un inocente y Dios no va a tener por inocente al culpable. Que todos los que recibieron a Cristo se van a salvar y todos los que rechazaron a Cristo se van a perder. Y que todos los que se salvaron fue porque Dios los hizo renacer para una esperanza nueva. Hermano, Dios es justo. Dios es justo. Por eso tenemos que alabarlo y adorarlo. Él es justo. Él es recto. Él no es injusto. Algunos piensan que Dios es malo por todo lo que me está pasando. No, revísese. Si algo le está pasando que usted no quiere que le pase o no está entendiendo, puede ser una aflicción que Dios le permite vivir o puede ser señales de que usted está pecando, entregado al pecado, usted se ha apartado de Dios. Fíjese, observe, revise su vida y corrija su caminar. Dígale, Señor, endereza mis veredas. Yo no puedo, no tengo fuerza, soy débil. La carne es débil, el espíritu está dispuesto, pero mi carne es débil.
Señor, enderezame. Esa tiene que ser nuestra oración todos los días. Y va a ver que usted no se va a dar cuenta, pero van a pasar los días y la semana y usted cada vez va a anhelar menos el pecado. No se va a dar cuenta y de un día para el otro, esa pasión que usted tenía por un pecado específico, no la tiene más. No importa lo que sea, no hay pecado que Dios no pueda pulverizar, porque Él venció al pecado. Y nosotros necesitamos entender esto. Entonces lo que tenemos que recordar a la gente es que ser librados del castigo eterno es ser librados del mismo Dios. Porque allí en el juicio, en la perdición eterna, no te están diciendo que te van a mandar para que el diablo te castigue. El Señor nos ha librado de su misma ira, de la ira de Dios. Somos libres de la ira si hemos recibido a Cristo. ¿Entiende eso, mi hermano? Si el impío pudiera decidir algo, estando en el lago de fuego, sería: por favor, saquen a Dios de este lugar. ¿Sabe por qué? Porque Dios está en todo lugar. Y con lo que se van a encontrar en el lago de azufre y fuego, va a ser con la ira de Dios, no van a ser con el diablo. El diablo se va a estar quemando al lado de ellos, y más allá va a estar el falso profeta, y más allá va a estar la bestia, y ahí van a estar todos, y todos los incrédulos, dice, serán echados al lago que arde con azufre y fuego. Otro día vamos a hablar del infierno, que es cosa diferente. Lamentablemente mucha gente lo mezcla y confunde infierno, lago de azufre. No es lo mismo, no es lo mismo. En los próximos domingos vamos a seguir esta línea, si Dios nos lo permite, y vamos a seguir trayendo luz sobre el Evangelio. Entonces, Dios está en todos lados, y si hay algo, si es que algún personaje estilo Hitler está en algún lugar de tormento, su peor tormento se llama conciencia. Su peor tormento se llama que Dios, la ira de Dios, está con él, porque Dios está airado con el impío todos los días. Y lo único que me libera de la ira eterna es haber recibido la obra perfecta de Jesucristo. Consejo: vestite de Cristo. ¿Cómo hago, pastor? Creyendo en Él. No tiene que poner plata, no tiene que irse de rodillas a la difunta Correa, no tiene que hacer nada de eso. Tiene que creer en el Señor Jesucristo, para que gratuitamente todos puedan beber del agua de la vida. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Entonces la Biblia habla diferente para los creyentes justificados. Habla del pecado deliberado y dice que tendrá reprensión, así como habrá recompensa. Ahí ya le está hablando a los hijos, pero ese va a ser el próximo tema que vamos a tocar. La Biblia le habla al impío de una manera y le habla a los hijos de otra. Ese tema lo vamos a tocar próximamente. Entonces, los que hemos oído el Evangelio, por las dudas, dice el Evangelio, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Examínense, ¿cómo está siendo tu vida? Está bien, yo sé que vas a la iglesia, lees la Biblia y tratas de orar. La pregunta es, ¿qué fruto estás viendo? Hay que revisarse, no vaya a hacer cosas porque muchos van a creer que van a ser aprobados y se van a llevar una sorpresa. ¿Por qué? Porque ellos iban a la iglesia. Sí, pero dice que tiene que ser renacido, tiene que tener el Espíritu Santo, tiene que haber creído y haber recibido la gracia por la fe que es en Cristo Jesús. Y tengo buena noticia, hasta la fe también es un don, porque Dios no te demanda fe, Dios te da la fe para que creas con esa fe en el Señor Jesucristo. Él lo hizo todo, mi hermano. Por eso aquí este es el ámbito de los santos, de los que celebramos al Señor, de los que nos gozamos. Y que también nos soportamos nuestras debilidades, porque todos tenemos falla, pero mi hermano, fuimos llamados para que todos los renacidos disfrutemos en estas reuniones. Dice ágapes, ágapes, que no hayan mancha en vuestros ágapes. Hermano, esto es muy, muy glorioso. Termino diciéndote que tenés que saber que Él te anhela celosamente. Cuando leíamos la semana pasada, yo soy Jehová, tu Dios, fuerte y celoso. ¿Cómo? ¿Con quién es celoso? Con vos. Porque te llamó, porque te ama, porque sos un escogido, porque sos una escogida. Te ama y es celoso, te ama y te amó con amor eterno. Su deleite, dice la Biblia, es con los hijos de los hombres. Cuando en Proverbio habla que la sabiduría se deleita con los hijos de los hombres, usted sabe que la sabiduría de Dios es el Señor Jesucristo. Él se deleita con vos y se deleita conmigo. Así que mi hermano, despierte y entienda la bendición que hemos recibido. ¿Qué bendición hemos recibido?
toda bendición espiritual. Toda bendición espiritual nos ha sido dada en los cielos y en la tierra. Así que, mi hermano, iglesia, celebra la filiación. Confiamos en la palabra. No confiamos en nuestras habilidades. Confiamos en la palabra. Y si estás escuchando este mensaje y todavía no has recibido el amor de Dios o la verdad para ser salvo, hacelo en este momento. Hacelo en este momento. Tómate unos minutos de decirle: Señor, yo no sé, no estoy seguro de mi salvación, no estoy seguro. Entonces habla con Él y decirle: Señor, yo he creído el mensaje. Yo he creído el mensaje. Y vamos a orar, porque si alguien aquí está con la duda, este es el momento. Señor, yo creo que necesito ser vestido por tus obras perfectas.